Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás? Yo Un gusto. quise también unirme a la causa de SAO, Ahí estamos, bárbaro. definitivamente, y has hecho una campaña. Bueno, estamos a pocos días de esas elecciones del 3 de marzo, elecciones históricas, porque es la primera vez que se van a elegir diputados bajo una nueva conformación administrativa municipal en el país, casi desde de la colonia. O sea, prácticamente aquí lo histórico, una vez más, cabe bien decirlo porque es lo que describe. Y tú vas por Santa Ana Oeste, eso significa SAO, Santa Ana Oeste, y has decidido también acompañar a la población tal y como es la población. Te has acercado, me consta porque hablamos seguido, a la gente hasta la frontera, en cada pueblo. El otro día te vi, eran como las 10 de la noche, ibas en un camino rural con tierra. O sea, has estado cerca. Y de ahí también, pues, sabemos que nuestros ciudadanos en el campo usan el sombrero. Yo de chiquito me encantaban los sombreros y andaba con mi abuelito, que tenía también por ahí unas tierritas, ¿verdad? Así que contame cómo ha sido ese proceso y hablemos un poco de tu campaña. Jorge, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Un saludo al pueblo salvadoreño. Bueno, la verdad que ha sido toda una aventura, ¿verdad? Digo yo esto porque de satisfacciones y de recolección de necesidades en cuanto a los gobiernos municipales y a la misma población, ¿verdad? En temas tan significativos como es la recolección de basura, como es el tendido eléctrico. Bueno, tú sabes que al ser diputado, muchas veces la gente nos ve como alcaldes, pero nuestro trabajo es hacer leyes y modificar leyes. ¿Cuántos municipios son los que tú vas a aspirar desde la alcaldía de Santa Ana Oeste? Son seis alcaldías. Es Chalchuapa, es El Pajonal, es Santiago de la Frontera, es Candelaria La Frontera, es El Porvenir, San Sebastián Salitrillo. Y todos estos municipios que pasarían a estar bajo esa nueva administración municipal, bajo el cargo de un alcalde que desde ya, no es que yo veo el futuro, pero auguro que vas a ser tú porque sos la única persona que yo he visto competente ahí. Pero así como el resto del país, se tiene una problemática como la que tú estabas mencionando, que pasa por abandono prácticamente histórico. Pueblos, calles, agua, o sea, ahí has encontrado tú. ¿Cómo pensás tú o qué es lo que propones a partir de nuevas ideas para hacer ese cambio que en este caso Santa Ana Oeste requiere? Sí, lo que sucede es que si tú has visto, y tú lo mencionaste históricamente, las alcaldías no han funcionado. Entonces, si tú sigues operando de la misma manera, va a llegar al mismo punto. Es que no hay que ser mago para saber eso. Si un problema lo abordás de la misma manera y no resuelve, o seguís cometiendo los mismos errores de siempre, no se va a llegar a una solución. Uno de los éxitos del presidente Bukele es precisamente porque ha cambiado, ha hecho una reingeniería en la operatividad del Estado. ¿Sí? Hay una articulación totalmente diferente. Estamos llegando a puntos diferentes donde la población es la que ha salido beneficiada. Entonces yo creo que para poder hacer las alcaldías funcionales debemos de hacer una reingeniería en ellas, ¿sí? Pero los cambios que persisten son los cambios que se hacen hacia el interior. ¿Sí? Los cambios externos son maquillajes que duran en el tiempo casi nada, la nada, pero los cambios que perduran en el tiempo son los que tú haces en la esencia y en este caso en la operatividad de las alcaldías. Las alcaldías viven de los impuestos y de las tasas municipales, ¿verdad? Entonces, ese es como el músculo que tienen operativo y de donde sacan para poder hacer obras. El FODES, porque todavía hay un porcentaje del FODES que va a dar a las alcaldías, pero hay que cambiar la manera operativa. Entonces, yo pienso que las alcaldías deben de tener una visión empresarial, no hacia el pueblo, sino hacia el Estado. El Estado compra bienes y servicios en el año fiscal, gasta millones y millones en bienes y servicios. Si tú vas, por ejemplo, a cualquier oficina, la papelería la compra el Estado. ¿A quién? Pues a un contratista que le vende, que hace un proceso de licitación y gana la licitación y le provee papelería, ¿sí? El agua, bueno, el agua cristal o agua alpina, el Estado compra y gasta millones en agua alpina. Entonces yo creo que las alcaldías deben de cambiar en esencia y tener una visión empresarial, no hacia el pueblo, hay que dejarlo claro, no hacia la población, hacia el Estado. Lo que vos me estás contando, Jorge, es lo que, bueno, a mí me ha tocado por diferentes motivos de mi vida, trabajo de mi padre, luego por decisiones mías,
de vivir en 6 países diferentes entre Sudamérica y Europa. Y lo que tú me estás diciendo ha sido exactamente como hemos visto. Te cito el caso, por ejemplo, más cercano y más reciente. En el año 2000, la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, hizo un cambio radical de su forma de operar la alcaldía. Y bueno, lo que tuviste fue un éxito en todo sentido. O sea, la ciudad llegó a estar bien para sus habitantes, pero también un ejemplo para inversores, turismo. O sea, ni te digo todo lo que se transformó, pero ahí está y se puede buscar en las redes esa transformación. Lo hizo los países de Europa después de la guerra, lo hicieron, y es precisamente entender que, y eso es en parte también lo que esta ley, cuando la pasamos en la Asamblea el año pasado, buscaba, que es romper con una, digamos, con un atavismo, con una forma de mal manejar, porque tal vez allá para la colonia funcionó un poco, digamos, tal vez, pero romper con esa forma de administrar donde precisamente tú ves ese enfoque donde, bueno, aquí estamos en un centro histórico de San Salvador, habías venido sí, tú has venido porque hemos estado viniendo, pero esto no se tenía hasta hace poco tiempo y ahora se tiene, y no solo lo que vemos, sino que también lo que es allá abajo, la seguridad, etcétera, etcétera. Y eso requiere de una mirada, como tú decís, de buena administración y moderna, y no con aquella mentalidad casi que de... cavernícola. Sí, desde la colonia. Sí, entonces tú tocaste el punto esencial, ¿verdad? Entonces debemos, si tú ves el centro histórico, bueno, se ha rescatado el centro histórico, pero tiene un impacto en el turismo exagerado, ¿verdad? O sea, aquí vienen las personas, no solo nacionales, sino también personas turistas que vienen de otros países. Entonces, cuando nosotros vemos esto, precisamente estamos cambiando, ¿sí?, la operatividad del Estado, en este caso la alcaldía de San Salvador. Entonces, yo creo que ahora que se han reducido a 44 las alcaldías, es el momento histórico preciso para impulsar un nuevo esquema operativo de los gobiernos municipales, porque los gobiernos municipales, Carlos, son como reinados chiquitos, ¿verdad? Son gobiernos autónomos en muchos campos. Entonces yo creo que hay espacio para la creatividad, y yo creo que para poder ser autosostenibles, ¿sí? Está bien irle a pedir a papá gobierno, ¿verdad? Pero yo prefiero una visión que bien si le puedes ir a pedir. ¿Y es posible en Santana Oeste lograr llegar en algún momento a una administración, a esa independencia prácticamente? Porque eso es lo que te decía yo, en otros países se hace. Cada provincia, cada municipio, como que se quiera llamar, según la reestructuración que exista en otros países, pero ellos velan por sí mismos, no están todo el tiempo... Con la mano extendida, pues sí. La mano extendida, pero ojo, hay que recalcar que en los tiempos perdidos, en estas décadas perdidas de nuestro país, donde predominantemente, bueno, estuvieron FMLN y Arena, o Arena y FMLN en ese orden, aparte de estirar la mano, los alcaldes lo que hacían es, les llegaba el pisto del Estado, sí, agarraban un puchito para medio maquillar una cancha, una escuela, medio pintarla, ¿verdad? Y el resto al partido y a la casa del alcalde y del consejo municipal. O sea, también está esa visión de que, y espero, porque también lo espero como ciudadano, pero que Jorge Castro va a llegar ahí a decir, aquí, mi consejo, quieto, ¿verdad? Cuidadito. De hecho tenemos una política del Estado ahora actualmente, dentro de esta visión del presidente, que es un plan agresivo anticorrupción. ¿Sí? El presidente llegó a hacer un anuncio a la Asamblea, tú lo escuchaste, y ahora sencillamente el que se sale de la línea legal va preso, ¿verdad? Entonces, ahora, fíjate el truco, ¿cómo tú, por ejemplo, en el caso de Santana Oeste, de Sao, son 6 distritos, 6. No solo el reto administrativo de cómo vas a manejar y hacer funcionar los 6 distritos, que no es que estén a la par, ¿verdad? Uh-huh. Algunos de ellos están a la par, pero pues, si tú ves Chalchuapa en relación al Pajonal o a Santiago de la Frontera, están lejos. Pero no solo el reto de cómo administrar esos gobiernos municipales de manera funcional, diferente, y que generen rentabilidad, ¿verdad?, para hacer obras para la población, sino el hecho de cómo esa mística de trabajo también hace una reingeniería en cada empleado público, ¿sí? Cada empleado público debe cambiar su manera de funcionar,
Nosotros hemos visto alcaldías en las cuales la atención es pésima de los empleados públicos. Algunas no, pero la gran mayoría históricamente sí. Entonces yo creo que hacer una reingeniería en ese núcleo de cada empleado es necesario para que nos veamos como servidores públicos y no servirnos realmente del puesto que tenemos, que es un puesto público, pero debemos de entender que nuestro empleador es el pueblo salvadoreño y que el dinero que proviene para poder pagar nuestros salarios viene del pueblo. Bueno, ahí viene todo, que la población es la que siempre ha sido, y lo podemos ver replicado en estas décadas perdidas, la víctima en todos los aspectos. O sea, aquí se llegó pues a tener el país más inseguro del mundo, y era verdad, tristemente era verdad, no es algo que nosotros quisiéramos estar utilizando aquí solo porque ya llegamos a hacer un trabajo y cambiarlo desde la asamblea, el presidente, todo lo que se ha hecho. No, también se vivió eso, y se vivió en todos los sectores del país y hasta el último municipio. Sí. La inseguridad, la corrupción, el desorden generalizado, y lo que se busca es ordenar. Ahí cabe entonces mencionar cuando una buena autoridad funciona, porque te has fijado que cuando quieren atacar el proyecto del presidente Bukele se dice autoritarismo. Es que la autoridad, en Alemania hay autoritarismo, en Estados Unidos hay autoritarismo, en España, en Dinamarca, vos conocés, hay autoritarismo, y la autoridad es la que la población pone a su autoridad para decirle, mire, usted maneje esto, usted maneje lo otro, y el ciudadano paga sus impuestos. Y ahí viene un punto esencial, que en todos los municipios de nuestro país, y es lo que has ido a descubrir, me imagino tú en Santa Ana, en estos 6 municipios que mencionabas, Santa Ana Oeste, ahí era la quien vive. Así es. ¿Verdad? Bueno, tú sabes que yo te estaba diciendo la frase esta que me encanta a mí, es que en este nuevo cambio político de la realidad política, en esta nueva visión del país, debemos de aprender a sacar el petróleo de los pueblos en beneficio del pueblo, ¿sí? Uh-huh. El petróleo dicho como metáfora, ¿verdad? Como metafóricamente, así es. Entonces, cuando nosotros vamos bueno, en este caso que son 6 distritos, andamos recolectando precisamente esa sensibilidad, ese petróleo, ¿verdad?, entre comillas, para poder sencillamente potencializar lo que podemos de cada distrito, ¿sí? Esto es parte de un corredor turístico, lo hablábamos el otro día, que realmente jamás ha sido turístico. Hay 4 distritos que tienen frontera. O sea, es todo un corredor fronterizo con Guatemala. Que tú puedes invitar, en este caso, a guatemaltecos, o turistas que hayan llegado del mundo a Guatemala, a decirles, vengan, péguense un saltito y aquí tenemos esto que ofrecerles. Sí. Bueno, yo en lo particular y en lo personal creo que Chalchuapa debería ser el lugar megaturístico de todo el país. ¿No? Es que no solo estamos hablando de las ruinas del Tazumal, estamos hablando de una laguna de origen volcánico adentro del pueblo, estamos hablando del Trapiche, estamos hablando de unas pozas Galeano adentro del pueblo, ¿sí? O sea, todo eso existe más allá de las ruinas, que yo estoy consciente porque me llevaron de chiquito y las tenían medio aventadas ahí, porque ahora ya es distinto. Estamos hablando, por ejemplo, de otras ruinas que se llaman Casablanca, adentro del pueblo. Hay otras ruinas dentro del pueblo que son... Hay tres ruinas más, 3 montículos se llaman cuando no se han destapado, uno más grande que el Tazumal. Ahí mismo en Chalchuapa. Ahí mismo en Chalchuapa. ¿Y qué más me mencionaste? Las pozas de Galeano, hay un río que pasa cerca de Chalchuapa, que es el río Mulunga, que hoy es parte del conglomerado distrital. Está el Tazumal, a 3 cuadras y media del Tazumal, la laguna de origen volcánico adentro del pueblo. Está a otras 4 o 5 cuadras está las otras ruinas, que es Casablanca. Tenemos una iglesia de origen colonial, o sea, de las más viejas de la colonia, que es una hermosura, ¿verdad? Tenemos las pozas de Galeano, tenemos Tres Ceibas. Ahora, cuando tú ves todo este potencial turístico, lo que estás viendo también como alguien que aspira a dirigir esta alcaldía de 6 municipios es, hombre, ahí hay trabajo, ahí hay producción, ahí hay generación de ideas, y sobre todo a los ciudadanos del lugar poniéndose manos a la obra para desarrollar un turismo. Eso es una parte, y eso crea y genera lo que empezaste a decir. Bueno, pensemos algo. ¿Qué pasaría si la alcaldía pone buses gratis
por ejemplo, ¿sí? Pone buses gratis por 3 meses veámoslo como una inversión, ¿verdad? Ponemos buses gratis de Surf City hacia las ruinas del Tazumal, hacia la laguna, hacia el Trapiche, hacia Galeano. Actualmente no existe nada de eso. Absolutamente no. Pero tú estás ya, lo estás llevando como un plan. Así es. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en el Tazumal, en lugar de que cierren a las 5 de la tarde, hacemos un show nocturno como en Chichén Itzá, donde hacen un show de luces, te cuentan la historia cultural de hace 200, 300 años antes de Cristo, ¿sí? Hacer una representación de cómo vivían los indios en esa época y lo llenamos de turistas, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué pasa si conectamos los puntos tanto diurno como nocturnamente, turísticamente hablando, con guías capacitados para que te lleven precisamente y te conecten, porque está ahí en el pueblo? O sea, hay un potencial enorme. O sea, hay gente que, bueno, en San Salvador sé que se empezó a hacer en la administración de Nayib Bukele como alcalde, el necroturismo. Hay gente que le gusta y que va y que hasta el día de hoy han venido, bueno, esta periodista amiga española, Elena Berberana, ella me pidió y fue a hacerlo y ha sacado los reportajes del necroturismo. Ahí tenés, en Santa Ana, lo que me estás diciendo, hay un potencial en turismo precolombino, indígena, que, como te digo, en mi época de colegio, estoy hablando hace casi 50 años, yo soy bastante menor que tú, pero más o menos... Mentira. Casi de la misma edad. Va, pero digamos que mucho tiempo, y a lo sumo te llevaban a conocer las ruinas del Tazumol, punto. Ahora ha mejorado un poco, sí, pero ya no digamos el potencial turístico de decir, y que si hay una, no sé, ya me estoy yendo yo porque mis ideas siempre fluyen en ese sentido, un turismo indígena donde cómo vivían, cómo jugaban los deportes de día, de noche, y creas todo un concepto. Proteger la cultura, por un lado, e impactas el turismo. Y la ventaja que tú contás, bueno, en el caso ya de ser alcalde, con un gobierno que tiene esa visión. Y quien gana es los salvadoreños, la gente que vive, en este caso, en Santa Ana Oeste, y por lo demás, los salvadoreños que vienen aquí de tanto año de vivir fuera, que aquí he visto gente llorar de la emoción de reencontrarse con este centro que alguna vez fue el mayor, digamos, centro de sacrificio de los salvadoreños por la violencia dejada por Arena y el FMLN. Pero si tenemos este concepto de mejorar, de que el turismo, de que la gente vaya, aunque no sea oriunda de esa zona, tenés ahí prácticamente esos pozos de petróleo que tú decías. Pensemos, sí, es el petróleo de los pueblos. Pensemos algo, si tú vas ahora a las 6 de la tarde a la laguna Cuscachapa, que está adentro del pueblo, a solo 3 cuadras y media del Tazumal, hay un oscurano increíble, nadie va porque es un oscurano, no hay luz ahí, ¿verdad? Ya está seguro, pero no hay luz, digamos. Entonces, pero no hay luz. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, empedramos alrededor, que es 1 kilómetro y fracción? ¿Qué pasa si ponemos farolitos? ¿Qué pasa si ponemos locales promedio ambiente? ¿Qué pasa si ponemos 26 cabañas, porque ya fui a medir promedio ambiente, para que los turistas que vayamos a llevar se queden ahí? ¿Qué pasa si ponemos un ferry adentro de la laguna? ¿Sí? Donde puedas tener una reunión, una fiesta. Y la familia va tranquilamente a disfrutar, los turistas van a disfrutar, hay un lugar donde quedarse que solo está a 3 cuadras y media del Tazumal, a 4 cuadras. ¿Sí? ¿Qué pasa si generamos turismo diurno y nocturno con guías turísticos capacitados? ¿Sí? Conectamos, vamos a la iglesia colonial, lo llevamos al Trapiche, lo llevamos a Galeano, que son unas cosas increíbles, ¿sí? ¿Qué pasa? Ahí no conozco, pero podemos ir. Sí, podemos ir. ¿Qué pasa si... ¿Después de la campaña? Sí. Ya con el alcalde, me va a invitar. Lo vamos a invitar, ¿verdad? Si el pueblo quiere. No, sí. Vas a pasar un cabildo primero, un cabildo abierto. Para ver si sí o no. A ver si me invitan. Bueno. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ¿sí?, empedramos un flujo de 5 calles en cada distrito, y cuando llevamos a los turistas y los llevamos a Chalchuapa, hacemos una excursión a cada distrito, a esas 5 calles empedradas, que va a ser parte del conglomerado de cada distrito, ¿eh? Y empezamos a impactar el turismo. Deja por un lado la visión empresarial, que es la que te hablé al principio, pero también
la parte turística, que ese lugar debería ser el lugar megaturístico por excelencia. Yo no tengo nada en contra de Ataco, por ejemplo, pero Ataco clima tiene. Y el comercio en Ataco lo realizan gente chapina y gente hondureña. Yo creo... Mayormente, ¿verdad? Yo creo que el comercio lo deben de desarrollar junto con los gobiernos municipales, la gente local. Y las alcaldías deben de asegurarse que sean los locales los que... O sea, tenés ahí realmente un pozo de petróleo, llamémosle así metafóricamente, porque está esa riqueza natural, están esos espacios y está la gente, que lógicamente estás contándoles tú, diciéndoles, miren, hacia eso tenemos que ir. Sí. Ahora bien, cuando ven ellos también que tú vas bajo, bueno, una petición directa del presidente Bukele, o sea, el presidente Bukele dijo, ordenémonos también en los municipios. Se dio cuenta incluso, y hay que decirlo, que alcaldes que se lograron meter y medio disfrazar, porque se pusieron una banderita, ¿verdad?, color cian, pero salieron choros, ¿verdad? O sea, sí. ahí lo tenés claro. Va. Ahora es una petición y el presidente Bukele ha dicho, ordenemos nuestro país. Por eso nos pide esa ley, la ley que nos pide de la ley especial para la reestructuración municipal. Le dimos cabida en la asamblea y ahora pues a ejecutar. O sea, sí. Aquí es tronando y lloviendo. Y vienen ahora los nuevos 44 municipios que esperamos que la gente pues tenga esa... Y yo estoy seguro, porque la madurez que he visto del pueblo salvadoreño, que se cansó de las falsas promesas, de oír, de estar viendo guerras, etcétera, ahora dice, démosle a esto. ¿Qué mensaje le darías tú, no solo a la gente de Santa Ana, sino que a la gente que está viéndote afuera? En este programa es un podcast que le llega a muchos salvadoreños y también a no solo salvadoreños, respecto a esa nueva misión que tú has decidido aceptar. Bueno, yo creo que en la visión que tiene el presidente Bukele necesita gobernabilidad. Y la gobernabilidad no solo es en la Asamblea Legislativa la que se le da, sino que es un plan y una visión de país integral. Y los que tienen los músculos para poder llegar a las comunidades, a los cantones, a los caseríos, son los gobiernos municipales, son las alcaldías. Y como tú bien lo señalaste, ahora que se redujo a 44, realmente la operatividad política de las alcaldías, en este caso de los gobiernos municipales, va a cambiar sustancialmente. Me refiero a la articulación con el Estado, a eso me estoy refiriendo, o sea, a esa sinergia estatal. Ustedes hoy por hoy han visto cómo el Estado ha generado una sinergia, una articulación entre las instituciones públicas, ¿sí? Tú ves la policía de la mano con el Ministerio de Justicia, con la Fiscalía, ¿sí?, empujando la carreta con un mismo fin. Eso es articulación estatal, es una sinergia estatal. Entonces, ahora bien, ¿cómo se traslada esa sinergia en la cual el único beneficiario es el pueblo salvadoreño? ¿Cómo la trasladamos hacia las comunidades y cantones? A través de los gobiernos municipales. Entonces, este es un momento realmente que el país debe entender que las alcaldías deben de ser de nuevas ideas. ¿Por qué? Porque con eso le va a dar gobernabilidad al presidente y la facultad para poder desarrollar este plan que en la segunda etapa va a impactar precisamente a través de las alcaldías, los cantones, los municipios y las comunidades. Sí, para que todo el último rincón del país esté bien, porque no podemos decir que antes tuvimos algo que nos hiciera bien a nivel de país o del epicentro de un país, que es la ciudad capital, que eso ya dejó de ser en todas partes lo esencial. Te mencionaba Guayaquil y no te decía Quito, en el ejemplo hace un rato, y Guayaquil no es capital, sin embargo tiene más fuerza económica que la misma capital Quito, en el caso y así en casos en Europa. Tú oyes Hamburgo no es la capital, es Berlín, que es la capital política. Te menciono, no sé, Andalucía, te menciono, en cualquier país del mundo tenés que se descentraliza, pero eso sí, el gobierno central tiene que estar ocupado y al mismo tiempo los ciudadanos de decir, queremos a gente capaz, y nuestra labor era, desde la Asamblea Legislativa, cuando nos pide el presidente Bukele, reestructurar esos... Bueno, si eso venía desde, tú decías arcaico, pero desde la colonia prácticamente. Sí. Y que lo que hicieron todos estos que pasaron en todo el pasado, pero agarremos los últimos 40, 50 años, fue aprovecharse para sacar dinero y la corrupción galopante. ¿Qué es lo que tú le dirías ahora al votante local? Ese mensaje para que el 3
de marzo, ese domingo, tempranito en la mañana, salgan de sus casas, va a haber, me imagino, transporte también. Sí, va a haber transporte. Va a haber transporte y vayan a ejercer su voto, en este caso por Jorge Castro. Es un momento importante. Yo lo que les diría es, no se trata solo de ganar, ¿sí? No solo se trata de que gane el alcalde del Partido Nuevas Ideas, se trata de darle gobernabilidad. Ahora bien, ¿cómo le damos gobernabilidad? Le damos gobernabilidad con una votación masiva en favor de Nuevas Ideas, porque si no, recuerden, lo que sucede usualmente es que gana el alcalde, pero el consejo municipal está compuesto por gente de otros partidos también. Entonces ahí lo que se afecta es la gobernabilidad del gobierno municipal. Porque ya sabemos que si entra la oposición... se va a oponer a todo. A todo, que es lo que han hecho siempre. Que es lo que han hecho siempre. Entonces, ¿cómo vas a contrarrestar eso? Eso realmente es lo que debe entender la población, que debe votar masivamente por el candidato de Nuevas Ideas. En el caso de SAO, que es Santana Oeste, deben de apoyar a Jorge Castro, que es el único que va a poder desarrollar la visión del presidente articuladamente con el presidente. Claro. Un alcalde del FMLN no va a poder desarrollar precisamente la... Ya sabemos lo que son capaces de ellos de hacer, ¿sí? Nunca han dado puntada con hilo. Pero si tenemos, por ejemplo, dentro del Consejo Municipal, gente, concejales del FMLN, de Arena o de Gana, se van a oponer a cualquier cosa que querramos hacer. O de Vamos también. ¿Verdad? O de Vamos. ¿Tienen o no tienen por ahí? No Vamos, llegan. Creo que PCN tiene. PCN. Sí, Fuerza Solidaria creo que tiene también. Pero no va a ser entonces la manera expedita y la manera de conciencia y con ese plan que se tiene a partir de lo que se ha aprobado ya, que Nuevas Ideas y la gente como vos que está trabajando sigue también yo diría un buen espíritu de un líder que dice mejoremos nuestro país y eso es lo que queremos hacer. Y tú tocas el punto importante. ¿Quién está mejorando el país? El presidente Bukele. ¿De dónde? Perdón. No hay problema. Fue él. Dejémoslo así. ¿De dónde sale? Te emocionaste cuando dijiste. Cuando dije presidente Bukele. Sí. ¿De dónde sale la visión de cambio del país? Sale precisamente del presidente Bukele, ¿sí o no? Entonces, ¿quién conoce la visión del presidente? ¿Los de Nuevas Ideas? ¿O los del FMLN o los de Gana? Lo conocemos nosotros. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿quiénes son los genuinamente capaces de poder desarrollar el plan? En articulación con el gobierno central, que es de Nuevas Ideas. La gente de Nuevas Ideas. Claro que sí. Vamos quiero invitarlos a que se suscriban, aquí va a aparecer en pantalla a mi canal de YouTube para poder ver esta charla, la charla con Bruch desde el centro de San Salvador. Aquí estamos desde el Pipiris Nice, así se llama este lugar, este local que nos recibe aquí. Un local donde ustedes pueden disfrutar, bueno, aquí hay un clima agradable, hay una terraza, miren el fondo que tenemos, que lo convierte en un lugar muy, muy agradable para venir y desde aquí estamos sosteniendo estas charlas que nos permite conocer más y en este caso hemos estado con Jorge Castro. Yo quiero agradecerte tu tiempo, Jorge. Sé que en estos días estás con el tiempo mucho, mucho más justo porque estás entre el diputado y el candidato a alcalde, ¿verdad? Sí. Así que, bueno, como tú ya me conoces, yo deseo que toda esa energía que yo veo en ti, esa experiencia, ese conocimiento y esas ganas también, como decías hace un rato, de si hay un buen líder y que nos invita a algo, hagámoslo. Y eso es lo que hay que invitar a los votantes y a todos los salvadoreños en los 44 municipios. Esa N es la que es la única que está aprobado, que ha aprobado en la historia del país, que las cosas pueden funcionar bajo un criterio de trabajo, de orden, de respeto. Sí, así es. Bueno, para mí siempre es un gusto venir a los programas de Carlos, ¿verdad? Creo que son unos programas muy acertados siempre. En este caso es como una tertulia, tanto así que hasta botamos la limonada. La botaste tú, pero podemos incluirnos, podemos hacerlo mutuo. Sí, aquí es más, la boté yo para no dejar mal al invitado. Pero realmente creo que es un programa para poder comunicarnos con el pueblo, ¿sí? Tocar los puntos en esencia, porque creo que una de las ventajas es que tú eres diputado, yo soy diputado y conocemos en esencia cuál es el plan que tiene el presidente Bukele y qué viene en esos 5 años dentro de ese plan. Claro que sí, viene mucho sin duda para el país. Te agradezco mucho tu tiempo, Jorge. Muchas gracias. Y nosotros vamos a continuar en estas charlas y por supuesto que tú vas a estar siempre invitado. Gracias. A estar aquí desde nuestro tan acogedor y nuevo
San Salvador Súper. Centro, que es para todos nosotros y para los que quieran visitarnos. Nos vemos entonces. Gracias.